una palabra que traiga restauración, que nos enfoque en el destino profético que Dios tiene con nuestra vida. Vamos a buscar en Jueces, capítulo 9, versículo 8. Jueces 9, versículo 8, dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejarme aceite con el cual se me honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Versículo 10 dice: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Respondió la higuera: ¿he de dejar la dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza, y devoraré a los cedros del Líbano. Amén. Amén. Esta palabra del Señor está hablando que acá los árboles querían un rey. Le preguntaron a la higuera, le preguntaron a la vid, le preguntaron a diferentes árboles, y ellos dijeron: no puedo dejar de ser lo que soy, porque si no, no voy a dar fruto. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Muchas veces el enemigo nos desenfoca, nos saca de la tierra donde estamos plantados, nos saca del propósito, nos saca de esa asignación. Decir a tu hermano que tenés a tu lado: hoy es el tiempo de cumplir la asignación que tenemos cada uno de nosotros. El tiempo de cumplir la asignación. ¿Sabes que Dios te escogió con un plan, con un propósito? Amén. Amén. ¿Sabes que Dios te escogió antes del vientre de tu madre, antes de la fundación del mundo, con un propósito específico? Amén. Amén. ¿Y qué es la asignación, pastor? Escuche bien lo que es la asignación. Diga número 1 conmigo. Número 1. Asignar. Número 2. Indicar. Número 3. Establecer. Número 4. Otorgar. ¿Ve el significado que tiene la palabra asignación? Asignar, indicar, establecer, otorgar, y todas esas características nos puso Dios a nosotros antes de ¿qué? De nacer, antes de venir al vientre de nuestra madre. Ya veníamos con un plan trazado. ¿Estás cumpliendo ese plan trazado? ¿Sabes lo que quiere el diablo? Meter un espíritu de desplazamiento. Decir conmigo: un espíritu de desplazamiento. Lo quiso hacer con los árboles. ¿Y cuál fue el árbol que quiso, no es cierto, que dijo: bueno, yo voy a reinar sobre ustedes? Fue la zarza. La zarza es un árbol. Y reinó, dice que reinó, pero dice que se prendió fuego, porque la zarza es un árbol que no dura mucho tiempo. Cualquier cosa lo destruye, cualquier fueguito lo prende, porque es un árbol seco. Entonces, ¿qué hizo? Dice que reinó sobre ellos y se prendió fuego todos los árboles. Amén. ¿Por qué? Porque la zarza se quiso desplazar, se quiso salir de su lugar, de su origen, de su tierra, de sus raíces. Amén. Amén. Imagínate que la vid no quiso dejar, no quiso moverse, porque sabía que daba frutos buenos para el hombre y frutos buenos ¿para quién? Para Dios. Amén. Entonces muchas veces el enemigo nos quiere desplazar para que no alcancemos el destino profético que Él tiene con nosotros. Amén. Amén. ¿Y la asignación qué es lo que es? La asignación puede ser tu trabajo, la asignación puede ser, ¿no es cierto?, tu ámbito donde tú te mueves, ese sueño, ese proyecto. Necesitamos permanecer en esa asignación que Dios nos puso en el corazón.
¿Sabes cuántos jóvenes que tienen el llamado para ser pastor, para ser profeta, para ser evangelista, para hacer esto, para hacer lo otro? Pero el diablo lo desplazó, el diablo lo sacó de su tierra, el diablo lo sacó de su lugar. ¿Sabes para qué el diablo te saca de tu lugar? Para que nunca alcances ese ministerio que Dios tiene trazado para tu vida. Amén. Amén. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, tú no eres un accidente, tú eres un diseño de Dios. Decíselo. Tú no eres un accidente, tú eres un diseño de Dios. Amén. Amén. Cuando el diablo te desplaza, cuando entra este espíritu de desplazamiento, ¿sabes qué? El diablo hace que tú te salgas de ese lugar para que no seas bendecido. Muchos acá tienen un llamado específico, un don, un talento específico, pero tienen que descubrirlo. ¿Cómo lo tienen que descubrir? Empezando a pedirle al Señor, diciéndole: Señor, yo sé que quiero este talento, tengo esto de parte tuya, necesito empezar a capacitarme. Amén. Amén. Si sienten el llamado de pastor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a capacitarme en la palabra, en los estudios. Amén. Amén. Y todos tenemos una asignación diferente. Yo no puedo cantar como Mariana, a lo mejor Mariana no puede predicar como yo. Yo no puedo echar a lo mejor fuera demonios como Esmeralda, como Susana, y ella no puede capaz predicar como yo. ¿Y está mal esto? No está mal. Es la asignación que nos toca a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y el diablo te va a querer venir a desenfocar, el diablo te va a venir a sacar, el diablo te va a venir a traer este espíritu de desplazamiento. ¿Para qué? Para que no alcances ese sueño. ¿O cuántas veces hemos estado en un trabajo y hemos dicho: bueno, ya está, este trabajo no es de Dios, ya me salgo? Y voy a otro, este trabajo menos, no es de Dios, me salgo. Y así ando por la vida, saliéndome de los trabajos. Pero en el momento donde Dios nos planta, en el momento donde Dios nos pone esa asignación, es ahí donde vamos a dar fruto, y frutos en abundancia. Amén. Mucha gente que va a las iglesias: hoy domingo vamos a ir a la iglesia del pastor tanto. Termina la reunión: no me gustó la iglesia del pastor tanto, me voy a la otra iglesia. Y de así a otra, y de la otra, y de la otra. Son como los hermanos ventilador. ¿Saben cuáles son los hermanos ventilador? Los que aparecen para el verano nada más. Los hermanos miembros ortopédicos. ¿Saben cuáles son los hermanos miembros ortopédicos? Que se dividen del cuerpo cuando quieren. Se dividen el cuerpo. Entonces, en este tiempo debemos echar raíces. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: este es el tiempo de alcanzar la asignación que Dios tiene para nosotros. Decíselo. Tú tienes talentos y habilidades. Están directamente conectadas con tu permanencia en el lugar de tu asignación. Amén. ¿Cómo voy a descubrir que tengo habilidades, que tengo talentos? Cuando estoy de un lado para otro, cuando me voy allá, cuando vengo para acá, cuando hoy estoy en San Juan, mañana estoy en Miami. Amén. Deje las emociones, deje los sentimientos, empiece a echar raíces en el lugar que Dios lo estableció. Empiece a echar raíces y a servir a Dios en el lugar donde Dios lo puso. Si Dios lo puso en el ámbito natural, en ese trabajo, en esa escuela, en esa facultad, eche raíces ahí, porque es ahí donde Dios le va a dar la bendición y le va a dar los frutos que usted está esperando. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Cuánto le gusta la palabra? Reprenda el espíritu de desplazamiento. En esta tarde vamos a reprender ese espíritu que nos ha hecho sacar del plan específico que Dios tiene con nosotros. Amén. Amén. El enemigo tiene estrategias para hacernos mover de este lugar. Así perdemos la efectividad en el reino. Cuando nosotros nos movemos del lugar donde Dios nos puso, perdemos la efectividad en el reino. Amén. ¿Cuántos quieren ser eficientes en el reino? Yo quiero ser eficiente en el reino de los cielos. Pero si usted hoy día quiere orar y mañana ya no quiere orar, si usted se quiere preparar hoy día y mañana no se quiere preparar, si usted se quiere congregar hoy día y mañana se quiere quedar en su casa o irse al parque, ¿sabe qué? Va a perder la efectividad en el reino. Pero aquellos que se planten, aquellos que digan: no me voy a mover, nada me va a mover, entonces ahí cuando empezamos a dar frutos y fruto en abundancia. Amén. Amén. En el nombre de Jesús.
tienes un propósito de parte de Dios. Trabaja en tu asignación. Tú tienes, decirle a tu hermano que tenés a tu lado, tú tienes un propósito de parte de Dios. Y, decirle, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? Amén. Debemos trabajar en la asignación. Muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿qué es lo que quiero ser? Yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta, yo quiero hacer esto, yo quiero ir a la facultad y hacer esto, yo quiero hacer aquello. Este es mi sueño, este es mi anhelo. Entonces debemos trabajar en el lugar que Dios nos puso. Esa es la asignación. Saquemos el letargo, saquemos todo espíritu de desplazamiento, eso que te hace que te movas, eso que te hace que no te congregues, eso lo que te hace que te salgas, que te desenfoques. Ese letargo hay que echarlo fuera. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a trabajar con una persona que esté de doble ánimo, que lo mueva a cualquier cosa, que lo mueva a cualquier circunstancia. Dios va a trabajar con aquellos que trabajan en sus sentimientos, que trabajan en sus emociones y que están plantados en la viña de Dios, que están trabajando en la viña de Dios. A esos Dios va a usar. Amén. 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 ¿Sabes que muchas veces decimos, los cristianos y la sociedad dicen, estas feminazis, estas femicidas que andan abortando, estas aborteras? Pero ¿qué diferencia tienen las aborteras con aquel que no quiere asumir su responsabilidad en la asignación de Dios? Las aborteras, ¿no es cierto?, se quitan la vida de los niños, pero el que no quiere cumplir la asignación de Dios aborta el llamado de su Padre Dios. Aborta a esos hijos espirituales que Dios te quiere dar. Y entonces es lo mismo. Amén. Amén. ¿Cuántos pastores, cuánta gente que está debilitada, que está tirada, que está abandonada, que abandonaron las cosas de Dios? ¿Sabes por qué? Porque nunca entendieron su asignación en la tierra. Nunca entendieron para qué estaban en la tierra. Nunca entendieron para qué Dios los llamó. Nunca entendieron para qué Dios los usó. Nunca entendieron para qué Dios los capacitó. ¿Saben por qué? Porque nunca entendieron su asignación en esta tierra. Amén. Amén. Muchos cobran asignación familiar por hijo. Esa es una asignación de acá de la tierra terrenal. Pero hay una asignación más poderosa que viene del cielo. Esa asignación es la que tenés en tu corazón grabada a fuego, que tenés grabada en tu mente. Y por esa asignación debes pelear, debes moverte, debes caminar. ¿Sabes por qué? Porque un día Dios te va a pedir cuenta por la asignación, por los dones, por los talentos que Él puso en tu corazón. Y un día vamos a estar delante de Dios y ¿qué le vamos a decir? Amén. Entonces capacitate en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tenés el llamado de pastor, capacitate. Tenés el llamado de evangelista, capacitate. Tenés el llamado para estudiar en la facultad, capacitate. Porque en el lugar donde Dios te plantó es en el lugar donde vas a echar fruto y vas a dar fruto y vas a ser prosperado en todas las cosas. Amén. Amén. Yo no sé qué sueño usted tiene, yo no sé qué llamado usted tiene. O a lo mejor sí sabemos con mi esposa. Pero es tiempo de capacitarnos. Es tiempo de empezar a pedirle al Señor esa revelación. No nos quedemos estancados, hermano. Hoy vemos que los cristianos, las iglesias, se andan peleando como perros y gatos, y aún los pastores se andan peleando. ¿Sabe por qué? Porque nunca entendieron la asignación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está cumpliendo la asignación no tiene tiempo para andar peleando con los hermanitos, no tiene tiempo para andar con contienda, con pelea. ¿Por qué? Porque usted está ocupado en el reino. ¿Sabe qué? Cuando Jesús se perdió, dice que los padres lo andaban buscando y lo encontraron en el templo predicándoles a los fariseos. Y le dijeron, Jesús, ¿por qué te has perdido? Porque es necesario estar en los negocios de mi Padre. Él sabía su asignación, él sabía su asignación, él sabía su trabajo. Entonces los que son entendidos en este tiempo van a ser bendecidos, porque saben a quién le sirven, porque saben a quién le sirven, porque saben a quién le sirven. En el nombre de Jesús. No sé tú, pero yo, empezó a cantar la canción. No sé tú, pero yo voy a cumplir esa asignación de parte de Dios. Amén. Amén.
Dios tiene preparado una unción de mosto, de gloria y de bendición. A su tiempo verás el fruto. Cuando no te desplazas, cuando no te moves, cuando viene el diablo, el diablito y el diablo te quieren mover, pero vos estás firme sobre la roca, vos estás firme sobre tu trabajo, vos estás firme en la asignación de Dios. ¿Sabes qué? Vas a empezar a dar fruto, y ese fruto va a ser para que tú y tu casa puedan gozarse de esa bendición de parte de Dios. Amén. Y lo poco vas a ir a lo mucho, y lo mucho vas a ir a lo muchísimo, y lo muchísimo vas a ir a la plenitud. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a preparar en lo poco para llevarte a lo mucho, y cuando te lleve a lo mucho te va a llevar a la plenitud, y tus hijos van a ser saciados de lo que tú tienes. Esos frutos van a ser para ti y para tu descendencia. Amén. Pero es necesario empezar a decirle al Señor: Señor, perdóname porque no he estado buscando tu presencia. Señor, perdóname porque he estado en chisme, en contienda, y no he estado haciendo tu asignación. ¿Sabes la sociedad cómo te discrimina? Cuando le decís sos cristiano, sos evangélico. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad no reconoce el mundo. Aún las iglesias, dentro de las iglesias, no reconocen tu asignación. No reconocen tu trabajo, no valoran tu trabajo. Y si le decís sos pastor, ¿sabes qué? Sos un ladrón o una mala palabra. Una vez me pasó así. Yo soy pastor. Y una jovencita me dijo: yo pensaba que yo pienso que los pastores son así, son esto, son vagos, no les gusta trabajar. ¿Sabes lo que pasó ahí? Yo le digo: ¿sabes qué? Vos tenés este trabajo, vos tenés esta profesión porque es un trabajo temporal, es un trabajo terrenal, es una asignación terrenal. Pero yo tengo un trabajo, yo tengo una asignación que viene del cielo, y antes del vientre de mi madre, y antes de la fundación del mundo, ya me había escogido para esta asignación, para este trabajo. Así que usted no se sienta menos. ¿Sabe por qué? Porque su papá Dios lo escogió, porque su papá Dios lo plantó. Entonces Dios va a hacer maravillas con su vida. Entonces Dios va a empezar a hacer todo lo que Él tenga que hacer. ¿Sabe por qué? Porque su trabajo no es terrenal, su trabajo no es de este siglo, no es de este tiempo. Su trabajo y su asignación provienen del Padre de los cielos. Amén. 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 Porque muchas veces te van a aparecer los explicólogos. ¿Sabes cuáles son los explicólogos? Que no reconocen tu trabajo, no reconocen tu asignación. Te van a decir que usted nunca va a llegar a hacer nada. ¿A cuánto le ha pasado esto en la vida? A muchos, ¿no? Usted no va a hacer nada. Vos no, ¿sabés qué? Yo iba a la iglesia cuando empecé y se me levantaron porque yo quería servirle al Señor, y me decían: pero vos, Martín, no sabes esto. Se me reían los jóvenes: vos, Martín, no sabes nada. Aparecen los explicólogos. ¿Sabes cuáles son los explicólogos? Que te dicen que nunca vas a llegar a hacer nada. Cuando ven que lo estás haciendo, que lo estás cumpliendo, cuando ven que estás llegando a hacer eso, te dicen cómo lo tenés que hacer. Y cuando ven que lo has llegado, cuando has llegado y lo has cumplido, lo has hecho, te dicen, te abrazan y te dicen: siempre confía en vos. Amén. Y hoy dentro de las iglesias está lleno de explicólogos, está lleno de gente que no valora tu trabajo, no valora tu asignación. Amén. Pero tú y yo estamos acá porque creemos que tu asignación viene de parte de Dios, y vamos a empezar a invertir tiempo en tu asignación. Sos llamado para pastor, vamos a invertir tiempo para el pastorado. Sos llamado para evangelista, vamos a invertir tiempo para que seas evangelista. Sos llamado para profeta, vamos a invertir tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos interesados en la asignación tuya. Nosotros estamos interesados y valoramos tu servicio para Dios. Amén. 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 Dice la palabra acá, 1 Samuel 17, 34, 35. David dijo a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre Isaí, y peleaba con osos y leones. Amén. Amén. El rey David sabía su asignación acá en la tierra. Amén. El rey David le dijo a Saúl, no era rey todavía, porque después que pelea con Goliat, cuando lo hacen rey. Amén. Lo ungen como rey. Pero dice que el rey David le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Que cuando venían los osos y los leones, yo me paraba de mano. ¿Ves cómo dicen los jóvenes ahora? Me paraba de mano. Y peleaba con los osos, con los gigantes, con esto, con lo otro. ¿Sabes por qué? Porque él entendía
el trabajo que tenía en esa tierra. Él entendía su asignación. ¿Y sabes qué? Los hombres de guerra, a los que cuidaban ovejas, a los que eran pastores de ovejas, lo tenían en menos, lo desechaban. Por eso en el momento que lo van a ungir a David, todos decían, pero si este es pastor de ovejas, este tiene olor a oveja. Amén. No valoraron la asignación de David. Pero ¿sabes qué? Esa asignación que tenía David, Dios lo estaba preparando para el reinado. Esa asignación que tú tienes hoy, que no te valoran, que te desechan, que te discriminan, Dios está preparando algo grande. Dios está preparando algo fuerte. Dios está preparando algo sólido. Entonces no te preocupes por lo que tenés hoy. Empezá a preocuparte por lo que Dios te va a dar. Empezá a preocuparte por la asignación, por el trabajo, por el llamado. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a empezar a cumplir esa asignación. Amén. En el nombre de Jesús. Mateo 25-23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe por qué le dijo eso al siervo? Su Señor al siervo, porque había sido fiel en lo poco y en lo mucho lo iba a poner. Muchas veces queremos lo mucho, muchas veces queremos las grandes bendiciones de Dios. Pero en muchos casos, pero el trabajo de Dios trabaja así. Dios te da algo en lo poco para ver cómo lo valorás, para ver cómo trabajás, para ver cómo empezás a adorar a Dios con eso que tenés. ¿Qué tenés ahora en tu bolsillo? A lo mejor no tengas nada. Pero Dios te dio ese trabajo, te dio esa asignación para que empieces a valorarla y así va a venir lo mucho de parte de Dios. Si usted es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho y lo va a exaltar a su tiempo y le va a dar los frutos a su tiempo. Amén. Amén. Pero usted necesita ser fiel en lo poco. El rey David era fiel en lo poco, olía ovejas, olía, ¿no es cierto?, animales. Pero ¿sabe qué? Dios lo estaba preparando para un reinado. Dios lo estaba preparando para un gobierno. Dios te está preparando para un gobierno. Y ese gobierno no es terrenal. Ese gobierno no es temporal. No es de esta tierra. Ese gobierno viene de los cielos. Ese gobierno viene trazado para tu vida, para tus hijos y para tu descendencia. Empezá a cumplir la asignación de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Ahora vivo en esta casa, pastor. Y por ahí salimos nosotros y entra el sol, o sale el sol y salimos nosotros. Pero ¿sabes qué? Esa casa donde estás tú, Dios te la puso para que la valores. Porque cuando la valoras, cuando cuidas eso que Dios te dio, aunque sea pequeño, Dios te va a empezar a dar lo mucho, a dar lo mucho, a dar lo mucho. Aunque tu principio, dice la palabra en Job, aunque tu principio haya sido pequeño, yo voy a darte lo mejor, lo postrer va a ser mucho más abundante, lo postrer va a ser mucho más poderoso. Amén. Lo que viene es mucho más poderoso. Entonces usted no se desanime. Entonces usted no baje los brazos. Entonces usted no deje donde está plantado, donde usted está en su asignación. No la deje. ¿Sabe por qué? Porque el diablo te quiere desplazar. El diablo te quiere sacar de ese lugar. Pero en el nombre de Jesús usted va a permanecer en ese lugar y va a empezar a dar fruto, y frutos en abundancia. Amén. No abortes el llamado o el propósito. No abortes tu asignación. No abortes el llamado, hermano. Por más lucha, prueba, pleito, contienda. Por más que usted esté pasando una crisis financiera, una crisis económica, no aborte su llamado. No aborte lo que Dios puso en su corazón. Porque ese es el principio de la bendición. Ese es un paso muy importante para darte Dios su abundancia. Amén. ¿Cuánto han querido alguna vez dejarlo todo? Ya no voy más a la iglesia. ¿Saben las veces que me pasó anteriormente? Porque no había entendido mi asignación en la tierra. Y decía, ya no voy más, y todos los pastores son iguales, que esto, que el otro. No había entendido mi asignación. Pero cuando Dios me reveló mi asignación, ¿sabe qué? Por más prueba, lucha, por más hambre que pasara, ¿sabe qué? Siempre decía, estoy plantado en la viña, estoy trabajando en la viña, estoy trabajando para papá, estoy trabajando para su reino, y eso trae recompensa. Amén, amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. No abortes el llamado o propósito, no abortes tu asignación. No sea mamá luchona, como dicen.
Esta mamá luchona quiere la asignación nada más y se come los asados con la plata de la asignación. Pero hay una asignación que no es terrenal, hay una asignación que viene del cielo y esa es la asignación que tienen los hijos de Dios y esa es la asignación que van a arrebatar los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa asignación es poderosa, esa asignación hace que los enfermos sean sanos, esa asignación hace que la gente sea sana, esa asignación hace que podamos servir a Dios con efectividad, esa asignación hace que podamos crecer en lo espiritual, esa asignación hace que podamos caminar en lo sobrenatural, esa asignación hace que podamos ser de bendición para muchos. Amén. Gloria a Dios. Dios no te confiará una obra grande si no antes te entregó algo pequeño. Amén. Amén. Señor, queremos el templo que tenga, qué sé yo, 20 o 30, 40 metros. Qué bueno hacer eso y va a llegar ese tiempo. Pero en el lugar donde estamos debemos ser agradecidos. Porque así Dios trabaja. Él te da lo poco para ver cómo sos, cómo es tu corazón. ¿Sabes a la gente que ha pedido trabajo, que ha querido esto, que quiere el otro, y ha recibido eso y se olvidaron de Dios? Entonces Dios trabaja de esta forma, te da hoy lo poco para llevarte a lo mucho. Amén. Sea agradecido con lo poco que tienes, porque eso poco que tienes te lo dio Dios y eso Dios lo va a multiplicar. Amén. Tu asignación no depende de tus emociones ni sentimientos. ¿A cuánto le ha pasado? Tenemos que ir a la reunión. Me duele una uña, me duelen los callos, no voy a ir. Mejor me desvío al parque. Está manso el parque. Mirá, están los juegos, está la calecita para los niños. Nos quedemos en el parque. Bueno, nos quedamos en el parque. Tu asignación no depende de tus emociones, tus sentimientos. Tu asignación depende de aquel que te llamó y te escogió. Amén. Amén. Yo no sé el proceso que estás pasando en tu vida hoy, pero ese proceso es permitido por Dios para hacerte crecer en tu asignación. Amén. Hacerte crecer en lo que Él tiene diseñado de antemano. El apóstol Pablo decía siempre, él decía en sus cartas, dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. No mire para atrás ni para tomar impulso. Mire su asignación. Mire el llamado. A través suyo muchos van a conocer a Dios. A través de su asignación van a ser muchas familias restauradas. Muchos jóvenes van a ver luz, van a alcanzar la luz. Amén. Amén. Tu asignación no depende de tus emociones ni sentimientos. No dependemos de nuestras emociones ni nuestros sentimientos, porque el que depende de sus emociones y sentimientos, hoy está y mañana no está. Amén. Hoy te abraza y mañana te odia, te mete un puñal por la espalda. El que depende por sus emociones y sentimientos, hoy te dice, sí, pastor, voy a estar con vos, contigo, pan y cebolla, pastor. Pero después, ¿sabes qué? Se olvidan de Dios. Pero aquellos que están cumpliendo su asignación, corra viento, corra lluvia, corra esto, corra aquello, hay las ondas, ¿sabes qué? Se congregan porque saben que van a buscar de su papá, porque saben que están trabajando para su viña, porque saben que están trabajando para su reino. Amén. 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 Mira lo que dice en Isaías 49:5. Dios te dice, yo te formé desde el vientre de tu madre para que seas mi siervo, porque estimado soy ante los ojos de mi Dios, y Él será mi fuerza. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. ¿Sabes que cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te había escogido de antemano? Dios te había escogido antes de la fundación del mundo. Y pensás que el reino, que pensás que la iglesia, el evangelio, es estar 15, 20 o 30 años sentado en una silla. Cuando Dios te escoge, te capacita de dones y talentos y te da una tarea específica para que tú la puedas concretar. Pastor, pero yo todavía no sé lo que voy a hacer en Dios. Vengo a la iglesia, oro, canto, predico, pero no sé para qué estoy en esta tierra. Es tiempo de empezar a preguntarle al Señor, ¿qué quieres con mi vida, Señor? ¿Qué tienes para mí? Amén. Amén. Por más que usted tenga 40, 50, 60, 70 años, la asignación se tiene que cumplir, cueste lo que cueste. Abraham le dijo, pero Dios,
Soy un hombre lleno de días. Mi mujer es estéril. ¿Cómo puede ser que me vas a hacer el padre de la fe? ¿Cómo puede ser que me vas a dar hijos en multitud? Y Dios le dijo, no importa los años que tengas. Yo soy el Dios que lo hago. Yo soy el Dios que te voy a hacer. Yo soy el Dios que hago las cosas imposibles posibles. Amén. Entonces usted no se sienta triste si tiene 50, 60, 70 años y no ha alcanzado su asignación en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo te llena de fuerza, te llena de ganas, te llena ¿no es cierto?, de lo sobrenatural, y tú vas a alcanzar ese llamado, tú vas a alcanzar ese propósito. Amén. Y a ti, joven, que estás escuchando, estás lleno de días, estás lleno de fuerza, entonces ponete las pilas, entonces empezá a orar para que Dios te muestre, te revele la asignación que Él tiene para tu vida. ¿Sabes que cuando vienen colombianos o de otros países, jovencitos de 15, 18, 20 años, y no dan vuelta con la palabra? Oran por los enfermos son sanos, ¿sabes por qué? Porque ellos entendieron en su corta edad su asignación acá en la tierra. Amén. Amén. Santo es el nombre de Jesús. Ya voy terminando para que entremos en oración. Efesios 4:10 dice la palabra, una palabra muy conocida. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Usted cree que está por rango esta palabra? ¿Cree sí o no que está por rango? No está por rango esta palabra. Está por orden ortofé. ¿Cómo se dice? Del orden ortofé. ¿Cómo es? No me sale la palabra. Bueno, vamos a dejar ahí porque no me sale la palabra. Esta palabra no está por rango. Amén. Están los apóstoles, están los profetas, están los evangelistas, están los pastores y están los maestros. Amén. Y todos trabajan en conjunto. Todos trabajan al mismo nivel. Sino que muchas veces el que no ha estado cumpliendo la asignación le ha hecho creer al otro que es menos, o no ha valorado su trabajo. No, yo soy pastor y yo tengo 180 personas en mi iglesia. Yo soy apóstol y tengo 500 personas en mi iglesia. Nunca valoraron la asignación del otro. Amén. ¿Sabes qué? Escucha bien esto, lo que te voy a